Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar hoy del contrato de suministro. Profe, Profe, ¿contrato de qué, perdón? Suministro, los que dije que los que vayan llegando después que pase lista, no me interrumpan y vayan escribiendo ahí en el chat que yo voy viendo quién llegó, ¿ok? ¿Qué les aparece la pantalla? Sí, señor, profe. Sí, profe. Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Contrato de suministro. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 968? Artículo 968. Contrato de suministro. Definición. El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Otra vez. Artículo 968. Contrato de suministro. Definición. El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Ok. A ver, ¿quién me da un ejemplo de contrato de suministro? Profesor, el contrato de suministros lo podemos enfocarlos, digamos, cuando las fuerzas militares necesitan botas, calzados, etcétera, pero no se le entrega totalmente la mercancía, sino parcialmente. A medida que uno le va entregando, ellos le van dando o le van pagando de acuerdo a lo estipulado en el contrato. De pronto se necesita 10.000 unidades, entonces uno le suministra las 10.000 unidades en 12 meses o en 24 meses, todo como depende del contrato. Entonces ellos estipulan la forma de pago también de acuerdo a lo que uno vaya entregando. Eso lo tengo más o menos. A ver, así otro entendido. ejemplo. Los servicios De la públicos gasolina, el pueden ser un combustible que contrato de proveen a las fuerzas suministro. militares. El que me estaba hablando de los servicios públicos, ¿quién es? Yo, profesor. ¿Quién es yo que no te veo? Carolina Tenorio. Ok, Carolina. Bueno, sí. ¿Por qué el contrato de servicios públicos? A ver. Porque se presta de forma permanente y continuada, como por ejemplo la energía, el agua, el gas. Eso se presta mensualmente y es ininterrumpido, diría yo. O sea, mensualmente. Claro, no solamente los servicios públicos, también los servicios privados, como por ejemplo la televisión por cable, el internet, digamos, el plan de datos que ustedes tengan de telefonía celular. Todo eso es contrato de suministro. Entonces, si ustedes miran en el contrato de suministro, una de las dos partes se obliga a una se obliga a cambio de una contraprestación, ¿sí? De forma independiente a realizar cierta prestación periódica o continuada de cosa. Si no es periódico o continuo la prestación, pues no sería suministro. ¿Qué sería entonces si es, por ejemplo, como en el ejemplo que pusieron ahorita, de que cada ciertos meses entonces entreguen cierta cantidad de dotación de uniformes? ¿Sería suministro o se generaría otro contrato? Se genera otro contrato porque esa sí es interrumpida. ¿Cuál? A ver. La respuesta es correcta, pero ¿cuál contrato se genera? Prestación de un servicio. Compra-venta. O sea, si ustedes miran, la compraventa, ¿de qué se va a diferenciar del suministro? En que el suministro se hace de forma periódica. ¿Sí? Es como si hubiese una compraventa constante. Se está vendiendo, uno está vendiendo un servicio o un bien y el otro está pagando. Es una compraventa, solo que aquí cuando lo miramos que la continuidad de esa relación contractual es la que va a determinar que sea un suministro.
De pronto en el ejemplo que mencionaron ahorita de las Fuerzas Armadas, no lo veo claro que sea necesariamente un suministro, una compraventa. Lo que pasa es que en ese algor utilizan el término suministro para referirse a la compra o a la adquisición de cierto material. Pero el suministro como tal, la clave del suministro es que esa prestación sea continua, que sea periódica. Por ejemplo, si hay un supermercado, digamos las tiendas de barrio, o los supermercados esos pequeños de los barrios, los mini market, pasa el de la leche y le vende y le deje cierta cantidad de leche todos los días. Le deje 6, 10, 12 bolsas de leche, ¿sí? Y pasa todos los días y le entrega leche nueva, ¿sí? De acuerdo a la cantidad que está vendiendo el de la tienda, el del mini market. Eso es un suministro, ¿sí? Porque es una prestación periódica. A eso se refiere el suministro, a la periodicidad. Al final, una persona vende, la otra compra. Ustedes vieron por allá en Derecho Comercial que el comerciante compra para vender. Si compra para vender, es que es una compra-venta. Entonces, aquí lo que va a diferenciarlo en que sea un suministro es esa periodicidad, esa continuidad. A ver, Juliet dice por acá que el contrato de suministro podría ser un arriendo. No, el suministro no sería un arriendo porque el suministro se refiere a una periodicidad que sea en el corto plazo. Todos los días, cada 2 días, cada 3 días, semanal. En el caso del agua o la energía. Claro, en el caso del agua, de la luz, del gas, de la televisión por cable, el suministro es diario. Todos los días están suministrando el servicio. Dime, Cruz. Doctora, y también podría en el contrato de suministro, cuando una entidad solicite el tanqueo de parque automotor y maquinaria, combustible. El de combustible. Sí, señor. Sí, si la entrega del servicio, la prestación del servicio es periódica, sería suministro. O sea, lo que quiero que quede claro es que vamos a determinar que es un contrato de suministro por la periodicidad con la que se hace. Y esa periodicidad es así que es corta, no es que va a ser una vez cada 2 meses, cada 6 meses, no. Es algo que es continuo, constante, periódico. Por ejemplo, los que venden gasolina, las estaciones de servicio. No sé si ustedes saben cómo funciona el negocio. Las estaciones de servicio promedio reciben cada 10 días, o sea, 3 veces al mes, cierta cantidad de combustible. Y el distribuidor de ese combustible, que los distribuidores de combustible están asociados a una federación que se llama Fendipetróleo, ellos tienen un suministro cada 10 días y es dependiendo, digamos, a la ubicación de la bomba de gasolina, de la estación de servicio, dependiendo el municipio, dependiendo el volumen de ventas que ha venido proyectando, así va a ser el suministro, porque ahora vamos a ver que hay unas reglas para ver qué cantidad hay que suministrar. Entonces, por eso es importante tener la claridad de eso. Entonces, las partes van a establecer la periodicidad con la cual van a realizar esa prestación del servicio. Entonces, las partes son los que en principio van a determinar. Pero si las partes no determinan, porque es muy probable, o sea, es una posibilidad que ocurra, que las partes no establecieron qué cantidad de suministro iban a hacer, entonces la norma aquí nos establece 4 posibilidades para determinar la cuantía del suministro.
es decir, qué cantidad. Pero antes de leer el artículo, ¿cómo creen ustedes que se llaman las partes? O sea, ¿cómo se designan las partes? El proveedor y el suministrado. Es casi. El proveedor. ¿Quién es el proveedor? El proveedor es el que está entregando esa prestación continua. Y quien la recibe se llama el consumidor. Entonces aquí las partes se llaman proveedor y consumidor. Me imagino que están la mayoría contestando los foros, ¿no? Y si están atentos a las clases, como está la mayoría, ahí van en el transcurso de las clases dándose las respuestas a las preguntas del foro. Entonces, el consumidor es quien recibe ese suministro. Dime, Loaiza. Entonces, quería levantar la mano era para dar el ejemplo de contrato de suministro. Sí, bueno, te Y escucho. ¿Cuál pues es no el sé si este ejemplo sirve, pero el de la contratación que se hace de los servicios de aseo, que por ejemplo una empresa o una entidad contrata a otra empresa para que le presten el servicio de aseo, de servicios generales, y ellos mismos son los que llevan pues todos los implementos de aseo. Podría ser. Podría ser. Lo que pasa es que, digamos, como eso es como una... Eso es como una forma de hacerle el quita a la ley laboral. Entonces, que hablan de suministro de personal. Siempre, porque siempre subcontratan a una temporal o algo así para que le preste ese servicio. Bueno, si lo vemos literal, como dice la norma, no se consideraría. Yo sé que en el algor popular lo toman como una forma de suministro, por proporcionar el personal, ¿sí? Por, digamos, suplirle esas necesidades. Pero no lo veo tan claro. Dime, Rosa. Doctor, los contratos, por ejemplo, que se celebran en la parte estatal de suministros de papelería, de todo lo que se requiere para oficinas, ese es un contrato de suministro, ¿verdad? Suministro va a ser, como lo vimos, que sea una prestación de entrega o de un servicio o de unos bienes y que sea continuo, que sea periódico. Independientemente si sea el beneficiario, que el consumidor sea una entidad pública o una empresa privada, independientemente. Va a ser igual. Ah, bueno, gracias, doctor. Profe, o sea, siempre tiene que ser periódico. Claro, es que aquí la clave es que sea periódico. Porque si va a ser esporádico, no tendría la esencia del suministro. Por eso ponía ejemplos que vemos a diario. Ustedes, digamos, los que tienen plan de telefonía celular o plan de internet o plan de televisión por cable, ustedes tienen constantemente el servicio, ¿cierto? Todos los días. No es que le van a decir el operador celular o el operador de televisión por cable, decir, no, yo solamente le voy a prestar el servicio los días lunes, miércoles y viernes. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que el partido de la Selección Colombia sea un martes, así como ayer?
Entonces no van a poderlo ver porque ese día no van a tener señal de televisión, ¿sí? O sea, me refiero a que el suministro es constante, ¿sí? Es periódico. Ahora, no significa que cuando uno haga una operación de compraventa no pueda volver más nunca a hacer un contrato de compraventa, ¿sí? No, Juliet, porque tú no pagas el arriendo por día, tú pagas el arriendo por mes. Ahora, si ustedes van a la tienda, ¿cómo que el internet tampoco? El internet te lo están proporcionando todo el tiempo. Profe, pero tú no lo pagas a diario, el arriendo tampoco. Pero es que, ojo, yo no estoy diciendo que el suministro hay que pagarlo diario. Ahora vamos a ver la forma de pagar el suministro. Estoy hablando de la prestación, o sea, del compromiso del proveedor con el consumidor. Todavía no hemos entrado a mirar cómo se determina la cuantía, ni cómo se determina el precio, ni cada cuánto se paga, ni el preaviso. Eso lo vamos a hablar ahora. Doctora, un favor, digamos, la alimentación que se le dan a los presos en las cárceles, que eso es de día a día, eso sí creo que debe ser suministro, o sea, ¿se ajusta a la norma? Supongo que tú te refieres a... Hay una entidad o una empresa que se llama USPEC, si no estoy mal, que se encarga de esos servicios con las cárceles. Entonces, está esa, digamos, esa prestación de entregar los alimentos. Ahí sí sería un suministro. Ah, gracias. O sea, aquí va a ser es por la periodicidad de la entrega de la cosa. Entonces, ¿por qué? Continua. Sí, puede ser continua o periódica. ¿Por qué no menciono el arriendo? Porque es que el arriendo, digamos, al menos que fuera como el caso de un hotel quizás, pero si es el arriendo de vivienda urbana, no aplicaría el concepto, porque se contrata para vivir X tiempo, de forma indefinida. Dime. Si el arriendo es para labores administrativas, porque una entidad contrata para que se puedan desarrollar labores administrativas, dado que no tiene un predio propio. No. Arriendo es lo mismo, sea un particular, o sea una empresa, sea una entidad pública, es exactamente igual. El arriendo es donde una persona le entrega a otra el goce y el disfrute de un predio a cambio de que le paguen una contraprestación económica que se llama renta o canon de arrendamiento. ¿Sí? Pero acá el concepto está en la prestación del servicio, ¿sí? Continuo, de forma continua. Como por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes los policías, Cabarcas? Los policías con el combustible. Me imagino que tienen unas estaciones de servicio donde llegan y les tanquean. Y cada cierto tiempo tienen... Profe, ¿me regala un minuto? Y a veces también cambia profesor de estación, no siempre son las mismas estaciones, cambian el contrato y eso. Por eso, pero quien le va a suministrar el combustible, pues va a ser, así dure un mes, 2 meses, pero digamos que todos los días van y tanquean, o cada 2 días, ¿sí? A eso me refiero, que la prestación es continua. Sí, señor. Bueno, vamos a mirar lo que sucede si el proveedor, y el consumidor no han establecido una cuantía del suministro. ¿Quién me ayuda con el artículo 969? Artículo 969. Reglas para establecer la cuantía del suministro. Para establecer la cuantía del suministro, si las partes no lo hubiesen fijado en cantidad determinada o señalado las bases para determinarlas, se aplicarán las siguientes reglas.
Primero, si las partes han fijado un límite máximo y uno mínimo para el total del suministro o para cada prestación, corresponderá al consumidor determinar dentro de tales límites la cuantía del suministro. Segundo, si las partes han fijado solamente un límite máximo, corresponderá al consumidor determinar la cuantía, sin exceder dicho máximo. Tercero, si las partes se remiten a la capacidad de consumo o a las necesidades ordinarias y señalan un mínimo, el consumidor podrá exigir las cantidades que su capacidad de consumo u ordinarias necesidades le impongan, pero estará obligado a recibir el mínimo fijado. Por su parte, el proveedor deberá prestar dichas cantidades o el mínimo según el caso. Y cuarto, cuando la cuantía del suministro no haya sido determinada, se entenderá que las partes han pactado aquella que corresponda al ordinario consumo o a las normas o a las normales necesidades del consumidor, salvo la existencia de costumbre en contrario. Listo. Muchas gracias. Entonces, si nosotros miramos, hay 4 reglas, pero estas reglas solo van a aplicar si las partes no establecieron la cuantía del suministro. O sea que si empieza el contrato de suministro y no se ha determinado, la cantidad de suministro, no significa que el contrato no sea válido. ¿Ok? Entonces miremos que hay 4 reglas. La primera regla dice que las partes pudieron haber determinado un límite máximo y un límite mínimo para cada prestación. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que volvamos al ejemplo del minimarket. Digamos que el propietario del minimarket le dice al que le vende la leche, le dice, bueno, yo puedo recibirle diariamente entre 6 y 12 bolsas de leche. Porque si le recibo más, es probable pues que no las venda todas y entonces se pueda dañar el producto. Y la idea es que entre más se le reciba al proveedor, pues va a estar la obligación de pagar todo lo que se recibe. ¿Ok? Entonces, las partes establecen como un mínimo, como un piso y un techo, ¿sí? Y entonces en ese rango va a recibirse el suministro. En ese caso, ¿cuál de las dos partes, cuando se ha fijado un límite máximo y uno mínimo, cuál de las dos partes va a fijar la cantidad? Consumidor. El consumidor. Exactamente. El consumidor es el que va a saber cuánto va a recibirle, pero teniendo en cuenta lo mínimo y lo máximo que se comprometieron en el suministro. Pero resulta que puede darse la posibilidad que las partes no establecieron tampoco una cuantía, ¿sí? De cuánto se hace suministro. Entonces dicen, en la segunda posibilidad, dice que las partes pueden determinar un máximo. Dice, un límite máximo corresponderá al consumidor determinar la cuantía sin exceder dicho máximo. Igual aquí en este ejemplo, va a ser el mismo consumidor quien va a determinar en ese máximo cuánto es lo que va a recibir en la cuantía. Pero así como establecen un máximo, también nos da la posibilidad en el punto numeral 3 que establezcan un mínimo. Entonces, ¿quién establecería el mínimo? El mismo consumidor. El mismo consumidor. Proveedor. No, el proveedor establece. Porque si el proveedor le va a proporcionar
el producto, el proveedor está en todo su derecho de decirle, bueno, yo me le comprometo a hacerle el suministro, pero usted me debe garantizar mínimo un consumo de tanto, porque si no, no es rentable. ¿Sí me hago entender? O sea, el proveedor es el que le va a decir, entonces, cuánto sería lo mínimo que debería comprarle o que debería recibirle este consumidor. Pero puede pasar que no se establece ni ese techo, ni ese piso, ni se establece el máximo, ni el mínimo. Entonces, la cuarta posibilidad es que cuando no se ha establecido ni el máximo, ni el mínimo, ni ese rango entre las dos situaciones, dice que está obligado el consumidor a recibir el consumo ordinario, ¿sí? Según las necesidades del consumidor. Y esto se establece de acuerdo a la costumbre mercantil. Entonces, si normalmente consume tanta cantidad de ese servicio o de esos bienes, va a estar obligado a recibir esa cantidad. Estas son las reglas en cuanto a la cuantía, a cómo determinar la cuantía del suministro. Cuando hablamos del suministro, no significa que necesariamente al momento de que el consumidor reciba la prestación, deba pagar. No necesariamente. Por ejemplo, los almacenes de cadena, no sé si ustedes tienen conocimiento, los almacenes de cadena han venido en una dinámica que se ha vuelto una costumbre mercantil, pero esta costumbre está afectando económicamente a las MIPYMES, a las micros, pequeñas y medianas empresas, que son aquellas pequeñas, que son la cantidad o los que más hay en el mercado. Entonces, se establece, o hay un proyecto, mejor dicho, hay un proyecto de ley que busca establecer un plazo para que las grandes superficies puedan pagarle en un plazo razonable a los proveedores. Y esto en virtud del contrato de suministro. Las grandes superficies, llámese el Éxito, Jumbo, Olímpica. Éxito. Sí, todas esas. Entonces, reciben el producto y se lo están pagando al vendedor promedio 90 y 120 días después. O sea, entre 3 y 4 meses después hacen el pago. O sea, no es que recibieron el producto y empezaron y de una pagaron, no. Entonces, si ustedes lo miran desde una óptica más socialista, van a decir, entonces las grandes superficies están trabajando con la plata, ¿sí? Con el dinero de las MIPYMES, porque reciben el producto, lo venden y ese dinero no le van a pagar de una vez. Entonces, usan ese dinero y trabajan con ese dinero ajeno, porque le van a pagar 4 meses después de que recibieron el producto. Entonces, hay un proyecto donde se busca regular que las grandes superficies no pasen más de 60 días para pagar. Que máximo tengan 60 días para pagarle. Pero es, como lo digo, solo un proyecto. Quién sabe si de pronto logre ver luz verde antes de que se acabe este año o antes de que se acabe el periodo del actual año legislativo. Ustedes saben que cada año legislativo comienza el 20 de julio y aunque ellos se van a vacaciones por allá entre el 16 y el 20 de diciembre, retornan por allá hacia el 16 de marzo más o menos
hasta mediados de junio y luego inicia el año siguiente, el 20 de julio. Entonces, este proyecto está ya desde el año pasado, creo, o desde comienzos de este año, y todavía no ha sido aprobado. Podría ser quizás una forma de ayudar en este momento de reactivación económica a las pequeñas empresas, ¿sí? Obligar a que no tengan que esperar tanto tiempo. Entonces, mientras van a tener la obligación de estar realizando el suministro, porque si no realizan el suministro, entonces incumplen. O sea que las pequeñas empresas, las microempresas, tienen que tener un músculo financiero lo suficientemente importante como para poder realizar el suministro constantemente, tener para comprar esos insumos y esperar a que se le pague cada 4 meses. ¿Sí? Entonces, así ha venido funcionando el asunto. Bueno, pregunta frente a la forma como se determina la cuantía del suministro. El profesor dijo, en alguna ocasión dijo, ¿Bipines? ¿Bipines es? Mi, con M de mamá. Ok. ¿Alguien más? Entonces hay pregunta, o sea que está claro hasta acá. Bueno. Ahora hablemos de el precio. Resulta que una cosa es cuando yo realizo una compra-venta y se establece el precio. Pero otra situación es cuando hay esa prestación periódica y el precio puede variar. O sea, el precio puede fluctuar. Así como puede que suba, como puede que baje. Bueno, no sé si de pronto ustedes tienen conocimiento de cómo sucede con el tema de la gasolina. Resulta, de pronto, para los que son así contemporáneos conmigo, en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, por allá hacia el año 2000, más o menos, 2000, 2001, por allá, cambió la forma de establecer el precio del galón de gasolina. Y se estableció que el precio del galón de gasolina se iba a cobrar de acuerdo a las, digamos, como a las normas internacionales, como se establece internacionalmente. Pero resulta que esa fórmula se copió mal, como muchas cosas aquí en Colombia, que se adapta el modelo y viene y entonces le hacen la adaptación al modelo colombiano. Y ahí es donde terminan cambiando las cosas y terminan después siendo perjudicial. Por ejemplo, los que se acordarán por allá hacia el año 2000, ¿cuánto valía un galón de gasolina? Valía 3.000 algo, 3.900 algo. No, era mucho más barato. Valía promedio 1.300 pesos el galón de gasolina corriente. Y mira cómo está trepado hoy. Pero el asunto es que copiaron el modelo americano, modelo de los Estados Unidos. Y resulta que el precio se determina en los Estados Unidos según la estación. O sea, cuando están en verano, la gasolina baja. En invierno, la gasolina sube. ¿Sí? O creo que al revés. Creo que en el verano sube más y en el invierno baja. Bueno, total es que dependiendo de la estación, sea el otoño, sea el verano, el invierno o la primavera, el precio va fluctuando. Pero esa fluctuación es diaria. Entonces allá uno puede pasar y ver que le diga que el galón de gasolina regular, o sea, la corriente para nosotros, vale $3.54. Y mañana pasas por la misma bomba de gasolina y
el precio pudo haber cambiado, entonces ya no vale 3,54, sino que vale 3,45, ¿sí? Bajó. Y después a los 2 o 3 días volvió y subió, ¿sí? Allá la fluctuación del precio va por día de acuerdo a la bolsa de valores. Pero resulta que aquí amarraron el asunto con unas fórmulas que se inventó el Ministerio de Minas y Energía para que fuera determinado por el ministerio una vez por mes. Normalmente hacia final de mes, hacia el 30 de cada mes. Pero si ustedes han analizado, la gasolina siempre sube. Son unas pocas excepciones en las cuales en estos 20 años donde está aplicando esa forma de cobrar la gasolina, de establecer el precio de la gasolina, han bajado. Son muy pocas. Y por allá como en el 2000, creo que fue como en el 2007, 2008 o 2009, que hicieron que el petróleo bajó muchísimo, le bajaron como 1.000 pesos al galón o 400 pesos, algo así. Y eso en cuestión de 3 meses ya había recuperado el valor que estaba antes. Entonces, la forma como, digamos, como se determinó el precio de la gasolina fue una fórmula copiada de los Estados Unidos, entonces adaptada al modelo colombiano, y ahí es cuando la embarran. Porque si uno ve que la gasolina fluctuara el precio todos los días y que hoy me vendieran el galón en 8.050 pesos y mañana pudiera bajar a 7.980, entonces uno dice, ah, bueno, como que listo, bajó un poquito, de pronto se trepó, pero así como sube, baja. Pero aquí siempre va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Sí? Esa es la crítica, por ejemplo, cuando se copian ese tipo de modelos foráneos. Bueno, las partes, si no establecieron el precio, miremos que el artículo 970 nos habla de cómo se va a determinar el precio. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 970? Yo, doctor, buenas noches. Artículo 970, determinación del precio. Si las partes no señalan el precio del suministro en todo o para cada prestación o no fijan en el contrato la manera de determinarlo sin acudir a un nuevo acuerdo de voluntades, se presumirá que aceptan el precio medio que las cosas o servicios suministrados tengan en el lugar y en el día del cumplimiento de cada prestación o en el domicilio del consumidor. Si las partes se encuentran en lugares distintos, en caso de mora, el proveedor se tomará el precio del día en que haya debido cumplirse la prestación. Si las partes señalan precio para una prestación, se presumirá que convienen igual precio para las demás de la misma especie. Ok, gracias. Bueno, entonces, fíjense que si no se estableció el precio del suministro, entonces aquí nos da la posibilidad que se va a presumir, o sea, se va a entender que las partes están aceptando el precio de lo que valga en el mercado ese día. ¿Qué día? El día que se debe entregar la prestación, porque es probable que el servicio cambie o que la prestación que se va a realizar cambie de precio o fluctúe el precio diariamente. Como puse el ejemplo que ocurría en los Estados Unidos con la gasolina, que el precio cambiaba diario, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el valor del suministro? El del día que se entregue la cosa. Esa va a ser una forma de determinarlo, en caso de que las partes no lo hayan determinado. Si las partes determinaron el precio, pues va a aplicar el precio que determinaron las partes. Estas reglas que me trae acá el Código de Comercio es para suplir cuando las partes han dejado los vacíos, o sea, cuando las partes no han determinado el precio. Antes de concederle el uso de la palabra a Ingrid, la otra persona, ya termino de explicar esto. Entonces, esa es una posibilidad, pero aquí me da 3 posibilidades. Una, que sería el valor, es decir, lo que vale en el mercado, ¿sí? Ese día. Esa es una. La otra es lo que valga en el domicilio del
del consumidor. Ahora, cuando hablamos del domicilio del consumidor, cuando están en domicilios diferentes, pueda que el precio de la cosa cambie de acuerdo al domicilio, de acuerdo al lugar. Va a costar, por ejemplo, lo mismo un producto. Se habla del domicilio del consumidor cuando... ¿Qué? Del consumidor para determinar el precio. Entonces, va a costar lo mismo, por ejemplo, un producto en Ciudad Bolívar a lo que valga en Usaquén, el mismo producto. Seguramente que ustedes habrán visto en los supermercados que no, que dependiendo del sector. No, porque le cobran la llevada, el domicilio, eso se lo cobran aparte. Exacto, entonces, Y entonces se los suman ahí ahí. el precio cambia, ¿sí? Entonces, si no se determinó el precio, pero en el sitio donde va a recibir la persona, es decir, el consumidor, va a recibir esa prestación, entonces va a aplicar el precio de lo que vale en ese lugar, ¿sí? Ahora, puede ocurrir otra situación. Puede ocurrir que el proveedor incumpla y no haga la entrega el día que debía hacer la entrega, ¿sí? O sea, que haya incurrido en mora. Le tocaba entregar el servicio o el producto o la prestación el día 20, pero resulta que el día 20 no la entregó, sino que la entregó el día 22. Pero el día 22 el precio era superior al del día 20. Entonces, el consumidor va a pagar el precio del día que debía cumplirse la prestación, o sea, del día 20, si era un precio menor, sea un precio menor o un precio mayor, ¿ok? Esas son las situaciones que me determina la norma cuando las partes no han establecido el precio en el suministro. Bueno, habían dos personas que... Ingrid, me estaba levantando la mano. No, Doc, ya me aclaraste la duda. Muchas gracias. Rosa. ¿Estaba levantando la mano Rosa? Contratos de suministro en la parte estatal se les incrementa mucho más el valor porque adicionalmente tienen que sacarle unos impuestos que hay en cada uno de los municipios. Suministro, suministro. No me lo clasifiquen en que si son particulares o si es el Estado. Suministro es suministro. ¿Sí? Pero en el Estado se le incrementa el valor porque hay unos impuestos dentro del mismo municipio. Me refiero. Pueda que sí, pueda que no. José Leonardo. Gracias, profe. Profe, si en caso de demora por parte del proveedor y está más económico, está más barato, al que tiene que suministrarle, ¿él puede exigir que se le deje el precio que está actual? No, la norma es muy clara, a menos que hayan establecido un precio las partes. O sea, estas reglas que están en el artículo 970 aplican si las partes no se pusieron de acuerdo. O sea, si las partes no establecieron un precio. Pero si las partes establecieron un precio, va a aplicar el precio que establecieron las partes. Yo pensé que toca tener beneficio el consumidor. Pero aquí no hay, digamos, esa posibilidad de que entonces lo ancho para el consumidor y lo angosto para el proveedor, no. Aquí cuando la norma en el 970 al final habla de eso de la mora, es como un castigo para el proveedor por haber incurrido en mora. Simplemente por eso. Pero pueda que el precio sea superior o que sea inferior. O sea, no se va, digamos, necesariamente a saber. Listo, gracias, profe.
Doctor, qué pena, una pregunta, es que se me fue un momentico el internet, no sé si usted ya lo dijo, ese precio medio, ¿de dónde se toma? El de la, digamos, la entidad o quien regule ese mercado. Por ejemplo, si estamos hablando de la gasolina, pues hay una que se llama Fendipetróleo, ¿sí? Y pues va a certificar cuánto va a ser el valor del combustible cada día, ¿sí? Y así cada gremio va a tener, digamos, como una asociación o un punto de referencia, según el gremio. Ah, listo, doctor, gracias. Arevalo, está levantando la mano. Sí, señor. Dime. Doctor, lo que pasa es que cuando uno no fija el precio, me da la impresión es como la bolsa de valores o el dólar. Sube y baja de acuerdo a las condiciones diarias. Sí, claro, puede pasar de que fluctúe diariamente y que esa fluctuación va a depender a diferentes factores. Por ejemplo, el precio del dólar. El precio del dólar todos los días cambia y la variación en el precio va a depender de múltiples factores. Digamos, desde el momento que pasó las elecciones de los Estados Unidos para acá, creo que oficialmente todavía Donald Trump no ha reconocido que el ganador fue Biden. Por ahí creo que hace como 2 días dijo que el ganador era Biden, pero él no lo reconocía, o sea, al final no dijo nada. Entonces, esa incertidumbre política, por ejemplo, en los Estados Unidos, impacta el mercado, impacta los mercados y hace que el dólar baje. Si ustedes analizan el precio del dólar, hoy está en 3.600 algo, hace unas 3, 4 semanas estaba como en 3.800, o sea, el peso se ha revaluado frente al dólar como en casi 200 pesos. Entonces, hay muchos, digamos, productos o servicios en los cuales va a depender del dólar, por ejemplo, para la variación del precio. Y puede variar de un día para otro. Ya, correcto. Entonces es mejor siempre estipular el valor. Claro, esto sería lo ideal, ¿no? Y de que las partes dentro del contrato de suministro establecieran, digamos, como la fórmula para renegociar el precio. Porque es probable que si la prestación baja el precio, ¿sí? En el mercado, entonces como que hubiese la posibilidad de que se renegociaran el precio. O todo lo contrario, que suba. Sí, señor. Digamos, en el Gracias. caso de quien suministra, digamos, de las comercializadoras o distribuidoras que entregan bienes que son importados. Muchísimos bienes de los que nosotros consumimos hoy son importados. Tenemos una balanza, un déficit comercial. Es más lo que importamos que lo que exportamos. Entonces, por ejemplo, todos esos productos de importados, pues el precio va a variar constantemente dependiendo la fluctuación del dólar. Entonces, si el dólar sube, pues se va a encarecer el producto. Pero puede ocurrir el fenómeno contrario. El dólar baja y el producto no baja, ¿sí? Y el producto puede que no baje porque entonces el consumidor, es decir, quien está comprando a ese distribuidor, a ese proveedor, no ha podido renegociar el precio o porque se estableció un determinado precio y que modificarlo no sea tan fácil. Es probable, ¿sí? Miremos el artículo 971, pago del precio en suministros periódicos y continuos. ¿Quién me lee este artículo? Artículo 971. Pago del precio en suministros periódicos y continuos. Si el suministro es de carácter periódico, el precio correspondiente se deberá por cada prestación y en proporción a su cuantía, y deberá pagarse en el acto, salvo acuerdo en contrario de las partes. Si el suministro es de carácter continuo, el precio deberá pagarse de conformidad
con la costumbre. Si las partes nada acuerdan sobre el particular, el suministro diario se tendrá por continuo. Lo que mencionaba hace un rato de la grande superficie que le pagan, que le pagan al proveedor, a estas pequeñas empresas, cada 3 o 4 meses. Entonces, esa ha sido la costumbre. O sea, la costumbre está implementada de esa forma. Miremos el 972, fijación del plazo para cada prestación. ¿Qué me ayuda con el 972? Yo, profe. Dice, Artículo. Sigue, Aló. Listo. Fijación del plazo para cada prestación. Si las partes fijan el plazo para cada prestación, no podrá ser variado por voluntad de una sola. Cuando se deja a una de las partes en señalamiento de la época en que cada prestación debe efectuarse, estará obligada a dar preaviso prudencial a otra de la fecha en que debe cumplirse la correspondiente prestación. Si las partes tuvieran diferencias sobre la oportunidad del preaviso, el caso se decidirá por el procedimiento verbal con intervención de peritos. Ok, listo, gracias. Entonces, hay 3 posibilidades. Una posibilidad, las partes establecen cada cuánto va a ser la prestación. Si la prestación va a ser diaria, si va a ser cada 2 días, si va a ser cada 3 días, si va a ser una vez a la semana, cada 10 días, cada 15 días. Esa es una posibilidad, que se pongan de acuerdo las partes. Otra posibilidad es que una sola de las partes se haya establecido de esa forma, que una sola de las partes sea el que deba, digamos, establecer cada cuánto va a ser. En ese orden de ideas, ¿quién creen ustedes que sería, si se establece para que una sola establezca cada cuánto se haga el suministro? ¿Quién debería ser, el proveedor o el consumidor? Consumidor. El El consumidor. 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 El Consumidor, doctor. Exactamente. Entonces, si se establece por una sola de las partes, pues esa parte va a mencionarle a la otra cada cuánto debe hacerlo, pero debe dar un preaviso, ¿sí? Para que no, si no le da un preaviso a la otra parte, entonces lo que va a hacer es constituir en mora al proveedor. Por ejemplo, que el consumidor le diga, no, yo necesito, no se haya establecido a cada cuánto sea la entrega de la prestación y le diga, no, yo necesito para mañana X cantidad. Entonces, si no me entrega, me está incumpliendo. A eso se refiere la norma. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa parte? Permitirle al proveedor un plazo suficiente, razonable, para que pueda cumplirle con la prestación. Darle ese preaviso. Pero pueda que las partes no se pongan de acuerdo cuánto debe ser el preaviso mínimo. Aquí dice que el procedimiento por el cual se iba entonces a resolver las diferencias iba a ser por el proceso verbal. Pero resulta que el proceso verbal se refería al Código de Procedimiento Civil, modificado hoy por el Código General del Proceso. ¿Cuál tipo de proceso aplicaría hoy con intervención de peritos para establecer entonces el plazo? Verbal. No, señor. ¿Abreviado? Verbal sumario. Verbal sumario, que es un proceso de única instancia. Porque antes en el Código de Procedimiento Civil, el proceso ordinario es el que se habla hoy, el proceso verbal. ¿Sí? Que era de primera instancia, o sea, donde había apelación. Y en los trámites que eran de única instancia se hablaba del proceso verbal. Hoy se entiende como el proceso verbal sumario, única instancia. No hay apelación. O sea, es un proceso mucho más rápido.
Se puede establecer pacto de preferencia en el suministro, ¿sí? Que digamos que en el lugar donde deba realizarse la prestación haya una preferencia por parte de determinado consumidor. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes han visto que a veces en las tiendas de barrio hay una nevera de Coca-Cola o una nevera de Postobón y que solamente va a estar ahí los productos de esa empresa. ¿Sí los han visto? Doctor. Sí, señor. Sí, señor. Ahí habría un pacto de preferencia y el suministro, en ese suministro aplicaría ese pacto de preferencia. Y ustedes, me imagino que ustedes saben que el comerciante, digamos las tiendas, cuando tienen este tipo de neveras, ellos se las dan en comodato, se las dan en préstamo. O sea, el tendero no paga nada por la nevera. Lo que le interesa a la Postobón o a la Coca-Cola es el consumo. Que puedan cada cierto tiempo contar con que le van a comprar tantas unidades de las bebidas que ellos ofrecen. ¿Sí? Entonces, ahí hablamos de pacto de preferencia. No puede haber pacto de exclusividad porque el pacto de exclusividad está consagrado en la ley 256 de 1996 como una conducta de competencia desleal, como una conducta que se considera competencia desleal. ¿Ok? Ahora, los contratos de suministro no van a durar para toda la vida. Los contratos de suministro van a terminar en algún momento. O sea, las partes pueden establecer cuál va a ser el plazo del contrato, ¿sí? Entonces se puede decir, bueno, el contrato va a tener vigencia de 6 meses, de 3 meses, de 1 año. Pero se puede dar una terminación anticipada del contrato. Entonces miremos artículo 977. ¿Quién me lee el artículo 977? Artículo 977. Terminación del contrato de suministro. Si no se hubiere estipulado la duración del suministro, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato, dando a la otra preaviso en el término pactado o en el establecido por la costumbre o, en su defecto, con una anticipación acorde con la naturaleza del suministro. Yo hago una pregunta. Entonces, ese preaviso que deba darle una parte a la otra, y aquí cuando hablamos de una parte puede solicitar la terminación unilateral, sea el proveedor o sea el consumidor. ¿Cuánto debería ser entonces ese preaviso? 30 días. 30 días, doctor. No. Sería mínimo un plazo de cada prestación. Ejemplo, si la prestación es diaria, ¿qué es lo menos que debe hacer para darle el preaviso? Avisarle cuánto tiempo antes. Si es diario. El día anterior. El día anterior, exacto. El día anterior, 24 horas. Si el suministro es semanal, ¿cuánto sería el preaviso? Si es 8 semanal. días, doctor. Una 8 días. semana Una antes. semana. Una semana antes. Si el suministro es quincenal, entonces, ¿cuánto sería el preaviso? 15 días antes. 15 días antes, ¿cierto? Si el suministro fuera mensual, ¿cuánto sería entonces el preaviso? Un mes antes. Entonces, aquí la norma no está estableciendo que tiene que ser X tiempo, sino que se entiende que va a ser mínimo, el preaviso va a ser mínimo, un periodo antes, mínimo. Entonces, si es diario, pues mínimo el día antes. Por ejemplo, si fuera diario y se va a decir que hasta el día de mañana, entonces le va a decir, mira, hasta el día de mañana recibo el suministro. O sea, el viernes ya no me traiga. Y ahí está dando el preaviso el día antes. ¿Ok? Ok, profe.
¿Preguntas? Profe, ¿nos regala otros ejemplos? ¿Cómo? Que si nos puede regalar otros ejemplos. Hagamos algo. Más bien dame tú un ejemplo y yo te digo si sí sería suministro o no y por qué. Para ver si lo entendiste. Bueno, en el caso, digamos, de las minas o de los minerales, ¿se podría dar como tal? Cuando son contratos mensuales o anuales. Pero ¿cómo funcionan las minas? A ver. Pues cuando, digamos en el caso de las minas, cuando pactan el suministro, digamos, del mineral, o de la explotación, o de la entrega como tal. Pero entonces en ese caso, digamos como que en el ejemplo que estás poniendo, ahí sería según lo que consiguiera entonces el minero. Porque el minero no va a tener como que, digamos, la posibilidad de determinar, bueno, hoy voy a encontrar X cantidad de mineral, llámese oro, plata, el mineral que sea. Y mañana entonces voy a encontrar más. Y el viernes voy a encontrar más. El sábado sí no me va a ir muy bien, ¿sí? O sea, eso ahí digamos sería como al azar. Entonces, no sería tan fácil determinar ahí el suministro de esa forma. Al menos que fuera, digamos, como un pacto de exclusividad, de que todo lo que consiga el minero sea para vendérselo a X persona. A eso sería diferente. Pero no lo veo como un suministro, porque sería difícil de determinar la cantidad de la cuantía. O sea, sería muy difícil, porque ¿cómo van a establecer las minas o cómo van a establecer el peso o la cantidad de mineral? Sí, sí, tienes razón, profe. Creo que por ejemplo, el oro lo toman por onzas, me parece, o por gramos, algo así. Entonces, ¿cómo vas a ver? Un minero pueda que un día le vaya súper bien y otro día pueda que le vaya como los perros en misa, como dicen. Entonces va a ser muy difícil como poder garantizar la prestación o cierta cantidad. Dime, Alexander. Mi doctor, en el caso que, por ejemplo, si le puedo exponer un ejemplo, mi doctor, sería, por ejemplo, el tema de Claro, con sus consumidores. Por ejemplo, alguien toma un paquete que se llama Claro Hogares. Entonces, ese sería un proceso de suministro, mi doctor. O sea, porque el consumidor está el paquete completo, los 3 o los 4 servicios, incluyendo Internet. Y el proveedor en este caso es Claro. Sí, y de hecho, por ejemplo, ahí la empresa se compromete a realizar ese suministro de forma continua, todos los días. O sea, todos los días llueve, trueno, relampaguee, pase el huracán ETA o Iota o el que pase, vas a contar con la señal, ¿sí? Bueno, al menos de pronto los que están allá en Providencia y en San Andrés, pues se afectaron el servicio, pero era por algo diferente a la voluntad del proveedor, ¿sí? Y que es un caso de fuerza mayor, ¿sí, mi doctor? Ajá, exacto. Dime, Fernando. No, doctor, no estaba poniendo atención, no. Yo no. Rosa. Iba a preguntar algo, Rosa. Harold. Doctor, una pregunta. En el caso de Indumil, digamos que es proveedor de las armas para el Estado colombiano, ¿eso sería un contrato de suministro, lo que tiene Indumil con el Estado colombiano? Podría ser. Sí, podría ser.
Porque así no entreguen armas todos los días o cada ciertos días, por lo menos tendrán la posibilidad de suministrar la munición. Y el suministro de la munición pues debe ser mucho más constante. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, Nicole. Profe, como ejemplo también serviría el suministro de material hospitalario. Sí, también, claro. O sea, puede ser sobre cualquier bien o cualquier servicio. No siempre va a ser sobre, digamos, cosas que sean, digamos, necesariamente bienes corporales. Pueden también ser sobre bienes como, por ejemplo, la señal de televisión, los datos de internet, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta o ya quedó claro el tema? En el caso de las marcas, por lo menos las marcas deportivas como Nike, cuando los jugadores, hay jugadores que completan las marcas, todo puede ser de exclusividad, contrato de exclusividad. Es que el contrato de exclusividad habría que verlo cómo lo plantean para que no generara una competencia desleal. Porque la exclusividad se convierte en competencia desleal cuando se genera la actividad monopolística, cuando se genera un monopolio. Y el único que puede tener monopolio es el Estado. Los particulares no pueden. Por ejemplo, la industria licorera. O sea, el único que puede producir licor es el Estado, a través de los entes territoriales, de las licoreras departamentales. De ahí que no sé si ustedes han analizado cuando en las noticias dicen que la venta de licor adulterado. Cuando hablan de licor adulterado, no necesariamente porque vaya a dejar a la gente ciega, ¿sí? No necesariamente es por eso. Es porque están haciéndole competencia al Estado en la fabricación. Entonces, están violando la norma porque el Estado, a través de esa entidad territorial, es el que tiene el monopolio de la producción de ese licor. Entonces, no necesariamente porque vaya a dejar a la gente ciega. Ahora, con eso no quiero decir de que consuman, digamos, por ejemplo, licor que no sea legal y que no tenga las estampillas y tal. No estoy diciendo eso. Simplemente que una forma de apreciarlo es competirle en esa actividad monopolística que tiene el Estado. Así como el Estado también tiene un monopolio sobre la producción de armas. El único que puede producir armas en Colombia es el Estado colombiano a través de Indumil, de la industria militar. Vaya usted y fabrique un chopo, fabrique un arma hechiza, como le llaman por ahí popularmente. Estaría en contra de ese monopolio que tiene el Estado. Bueno, mañana vamos a hablar del contrato de agencia mercantil. ¿Ok? ¿Qué artículo, mi doctor Larios, por favor? 1317. El día viernes es el parcial, ¿cierto? Señor. Sí, señor. Sí, cierto. Diego está por ahí. Diego está por acá presente. Doctor, buenas noches. Profe, buenas noches. Hola, Diego. ¿Qué día les toca a los de contrato de arrendamiento? El 25, profe. Ahí envié un mensajito al grupo. 25 arrendamientos. Hablando del miércoles. Sí, el miércoles 25, sí, señor. Ok, bueno, mañana vamos a hablar de la agencia comercial. El día lunes hablamos más bien cambio, porque después me toca hablar, cuando hable de la agencia, otro contrato. Más bien mañana vamos a hablar del contrato de seguros. ¿Ok? Mañana jueves. El día lunes vamos a hablar del contrato
de agencia comercial y el contrato de preposición. El día martes vamos a hablar del contrato de mandato. Contrato de mandato. Profe, una pregunta, Dime. o no sé si es que no me acuerdo. ¿Para cuándo hay que entregar el trabajo de que nos El toca mismo día. individual? Ah, ok, ese día se lo enviamos al correo. Sí. Listo, profe, muchas gracias. Voy a volver aquí a poner el correo. Por si acaso. Por si las moscas. Profe, buenas noches, de Noel Castillo, que yo ingresé a posterior a que su merced llama a la lista, gracias. Ok. lflariosmal@gmail.com. Es el correo. Bueno, entonces no siendo más, nos vemos mañana. Lean sobre el contrato de seguro, que mañana vamos a hablar del contrato de seguro. Ok, muchas gracias, doctor. Buenas Profesor, más un favor. Doctor. La ley de la que usted dijo sobre ¿cómo fue que dijo? La ley esta que regula las ventas, algo así que dijo lo de las neveras de coca, de gaseosas. Ah, lo de la competencia leal, ley 256. Ley 12, perdón. Ley 256 de 1996. 12. Gracias, doctor. Bueno, feliz noche. Hasta mañana. Gracias, mi doctor.